Les venía diciendo que tenemos entonces una temática desde el día martes y comenzamos con nuestro lema: y Dios te hizo mujer. Pero esa mujer Dios no la hizo simplemente para un adorno. No, Dios trajo a esa mujer a este mundo con una misión. Pero a más de una misión, ella tiene un privilegio muy grande también, como todos. Y vamos a hablar en esta noche de eso, es la mujer y su relación con Dios. Entonces, vamos llegando así al final de nuestra actividad y le damos gracias a Dios por esta bendición. También saludo de una manera muy especial a los hermanos que se encuentran desde sus casas a través de la página. Gracias a Dios que nos concede estos medios para poder llevar a cabo estas reuniones en este tiempo y todos podamos participar de alguna manera. Entonces, gracias al Señor por esta bendición y Dios los bendiga ya desde sus casas. Un abrazo en el nombre de Jesús. Bueno, les invito para que leamos la palabra de Dios. Vamos a hacerlo, yo creo que las hermanas ya van terminando. Vamos a hacerlo en Génesis, el capítulo 3, el verso número 8. Génesis capítulo 3, el verso número 8, 9 y 10. Son textos muy conocidos de la palabra del Señor y vamos a hacerlo todos de una manera unánime. Dice así la palabra de Dios. El que no haya traído su Biblia puede mirar la pantalla, que dice de la siguiente manera: y oyeron la voz de Jehová Dios unidos. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Oremos al Señor para que Él nos hable. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Esto es algo muy lindo cuando Dios habla a nuestro corazón, cuando nos exhorta, o sea, nos anima, pero también cuando nos reprende. Eso es algo muy lindo. Yo valoro todo eso cuando Dios me reprende, cuando me hace llorar, cuando me hace contristar y cuando me corrige. Eso es algo muy bonito de parte de Dios. Entonces vamos a orar para que Él hable a nuestro corazón. Señor Jesús, Padre Santo, estamos en esta noche delante de tu presencia, Cristo amado, dándote gracias por esta hermosa actividad, Señor, que tú has permitido que se lleve a cabo aquí en esta linda congregación. Gracias por cada hombre, por cada mujer, por cada niño, cada adolescente y cada joven que ha participado de esta actividad. Oh Dios, tú algo nos has enseñado, Señor. Podemos aprender diariamente de ti, que nos enseñas, que nos hablas, Señor Jesús, para nuestro provecho. Oh Dios, bendícenos en esta noche y habla nuestras vidas. En tu nombre, Jesús. Aleluya. Amén. Pueden sentarse, hermanos, estar cómodos en sus asientos. Y vamos entonces a abordar nuestro tema para esta oportunidad: la mujer y su relación con Dios. El hombre goza de un privilegio muy grande, a diferencia de las demás criaturas que Dios hizo en este universo, a diferencia de todo lo demás, de todo lo creado. Y es que el hombre tiene la bendición de mantener una estrecha relación con su Creador. Ninguno de los otros seres creados puede hacerlo. Entonces, ninguno de nosotros nos imaginamos y no es lógico ni normal que pensemos en un árbol hablando con Dios, ¿cierto? Acercándose a Dios. O un animalito, un pajarito, porque aunque ellos cantan, ellos lo hacen por instinto, porque así los hizo Dios. Pero el hombre tiene un privilegio muy grande. Nosotros tenemos un privilegio enorme. Y es poder tener comunión con nuestro Dios, poder acercarnos a nuestro Dios y poder estar en su presencia. ¿Cuántos hemos hablado con Dios? ¿Cuántos hemos sentido su presencia en esta noche? Pero eso depende de nosotros. Eso no depende de Dios. Ya Dios nos dio los medios. Ya Dios
ha provisto esa manera de que nosotros nos acerquemos a Él. Solamente ahora depende de cada uno de nosotros, de cada ser humano, de cada hombre, de cada mujer. Y eso lo encontramos así muy claramente desde el comienzo del hombre en la tierra. En Génesis 3:8, allí donde leímos, podemos ver a Adán y Eva en este contexto del huerto de Edén. Podemos encontrar cómo ellos tenían comunión con Dios. ¿Qué hablaban ellos con Dios? No sabemos. ¿Qué conversaban? ¿Qué pláticas tenían? No sabemos, pero debió haber sido algo muy lindo, porque hablar con Dios es algo muy hermoso, es una experiencia preciosa, poder tener comunión con Él. Ellos estaban allí cerquita de Dios y hablaban con Él, y allí encontramos la conversación que Dios tiene con ellos. Claro que no fue una conversación ya esta que estamos mirando acá muy amena, porque ya ellos habían hecho caso omiso al mandamiento de Dios y habían pecado contra Dios. Entonces Dios viene y habla con ellos, pero lo estamos mirando desde la perspectiva de que ellos tenían una comunión maravillosa con Dios. Pero ¿qué hizo que esa comunión se rompiera? La desobediencia al mandamiento de Dios hizo que esa comunión entre el hombre y Dios se rompiera, que esas relaciones se agrietaran, se dañaran un poco. Entonces, ¿qué pasó a partir de allí? El hombre salió del huerto por su pecado, por su desobediencia. Digamos así, quedó a una distancia más grande de Dios. Ya no estaba ahí tan cerquita, ya no estaba ahí tan a la par con Dios, hablando cara a cara con Él, sino que ya estaba por allá un poquito más lejitos. Aunque Dios había hecho una obra por ellos, aunque Dios los cuidó, todo esto, sin embargo, quedó más lejos de Dios. Y eso lo produjo el pecado. Isaías dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Él sigue en su bondad y en su misericordia salvando. Él sigue perdonando, Él sigue ayudando. Ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado es el que nos hace alejarnos de Dios, romper esa relación íntima y maravillosa con Dios. Y usted puede decir: bueno, pero es que yo ya soy cristiano, ya tengo comunión con Dios, ya gozo de ese privilegio, pero lo podemos perder en cualquier momento, porque el pecado está por allí, rondando alrededor nuestro. Y cuántas veces después de que nos convertimos a Dios, después de que nos bautizamos, después de que estamos en la iglesia, hemos pecado contra Dios. Y ni siquiera a veces lo percibimos, sino que estamos tan tranquilos pensando que estamos bien con Dios, pero de pronto comenzamos a darnos cuenta que no es así, que hay un vacío en nuestro ser, que nos falta algo. ¿Y qué será lo que ha pasado? Esa relación con Dios está rota, está agrietada. Entonces hay que comenzar a examinarnos qué pasa en mi vida, qué pasa en mi ser, porque realmente hacemos cosas que pensamos que no son tan graves y sí son muy graves delante de Dios. A veces mentimos y la mentira es pecado. Los mentirosos no heredarán el reino de Dios. O sea que ahí estamos mal. Cuando murmuramos, ¿qué tal? ¿Y quién no ha murmurado? Levante la mano el que no haya murmurado. Porque es que somos humanos y tenemos derecho a equivocarnos y tenemos derecho a cometer errores y pecamos porque estamos en esta humanidad. ¿Qué hizo? ¿Qué le pasó a María? Aquella grande mujer, aquella profetisa reconocida, una gran líder en el pueblo, murmuró contra su hermano Moisés. ¿Y qué le pasó? Tuvo que salir del pueblo y le dio lepra y tuvo que ser retirada del pueblo, alejada de allí del campamento. Ya estaba lejos, por decirlo así, de la presencia de Dios, del campamento donde estaba Dios con su pueblo. Retírenla un tiempito y ya luego volverá en su momento. Entonces
La murmuración nos aleja de Dios. Cuidado con la murmuración, porque eso hace que nosotros no tengamos una comunión íntima con Dios. La raíz de amargura, ¿qué tal? La Biblia dice que por ella muchos pueden ser contaminados cuando nosotros tenemos raíz de amargura. Porque cuando tenemos una cosita acá, no nos quedamos con ella, sino que vamos y le contamos a otro. Hoy, si viera el hermano fulano lo que me hizo, si viera la esposa del pastor cómo me miró, si viera tal cosa y tal otra, y tenemos una espinita ahí por algo sencillo que pasó, pero nos afectó, y comenzamos a pecar contra Dios. Pero el Señor nos dice en su palabra, en su grande amor y misericordia, dice que si pecaremos, abogado tenemos. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos un abogado que nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces, no hay que temer tanto por esas caídas, sino levantarnos en el nombre de Jesús y arreglar ese diálogo con Dios y arreglar esas relaciones con Dios. Porque cuando hay alguien que tiene una comunión íntima con Dios, está bien con Dios, estará bien con sus hermanos. Estará bien en la iglesia, tendrá comunión con su líder y con todos los que hay allí. ¿Por qué? Porque está bien con Dios. Entonces, si tiene una relación buena con Dios, también la va a tener con los demás, con su prójimo. Qué maravilloso es nuestro Dios, como nos enseña cada día, ¿cierto? Un día, ya mirando la parte más atrás, antes de llegar a la iglesia, antes de conocer a Dios, un día éramos pecadores. Un día estábamos alejados de nuestro Dios, pero en su amor, en su misericordia, Dios nos acercó, nos dio esa oportunidad y recuperamos esa comunión con nuestro Dios. ¿Cómo la recuperamos? En el texto que leímos ahora. Dios es muy bueno y nos habla anticipadamente en Tito 2. Allá en el verso número 11 voy a tomar ese verso que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de nuestro Dios, el regalo divino, ha venido a nosotros para bendecirnos y nos enseña. ¿Qué nos enseña la gracia de Dios, la misericordia de Dios? Que debemos renunciar, o nos enseñó que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aleluya. Hay una versión, la versión Dios habla hoy, nos dice de la siguiente manera, el mismo texto, pero en otras palabras, que pronto podemos comprenderlas mejor. Pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos, y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad. Gloria a Dios. Esto es lo que nos enseña la gracia de nuestro Dios, que debemos vivir en este tiempo presente en rectitud delante de Él, piadosamente, o sea, santamente. El apóstol Pablo nos enseña a través de la carta a Timoteo cómo debe ser o cómo es el comportamiento de ese hombre y de esa mujer que tiene una vida íntima con Dios. Y en el capítulo 2 de Primera de Timoteo, en ese capítulo él nos viene hablando de la oración, de esa comunión que el hombre, que la mujer, que nosotros los cristianos tenemos con Dios a través de la oración. Y dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Mire cómo es el Señor de grande y nos enseña de claramente. Quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Y qué nos dice a las mujeres? De la misma manera, o asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados tentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. O sea, con una manera correcta, recta delante de Dios, como corresponde a mujeres que profesan piedad, o que son limpias, que son santas, que son puras.
como corresponde a esas mujeres que hacen esa profesión de piedad. Nos está hablando entonces de la santidad, de la vida recta que debemos llevar delante de Dios en todo momento. Porque nosotros podemos pensar, no, es que yo me debo de vestir bien, yo debo de estar limpio, yo debo de hacerlo recto en este momento porque voy a orar. Yo como hombre, entonces la Biblia me dice que debo levantar mis manos santas, entonces Señor, perdóname porque voy a orar en este momento. Pero resulta que no, es que en todo tiempo nosotros oramos. Nosotros no oramos solamente cuando nos arrodillamos. Nosotros vamos en el bus, estamos en el trabajo, en cualquier momento nosotros necesitamos orar. Entonces usted no se puede preparar a vivir rectamente en santidad, a estar bien con Dios cuando va a arrodillarse solamente a orar, porque usted no sabe en qué momento necesita una oración urgente. Va en su vehículo y de pronto el vehículo se choca con otro vehículo o se pone en riesgo, se quedó sin frenos, ¿y usted qué hace? Orar, nada más, orar. Y entonces usted, ¿cómo está para hacer esa oración con Dios? Debe estar bien, porque eso es lo que hace el mundo. Las mujeres del mundo, ¿qué hacen? Las mujeres religiosas, así sea en la parte que conocen un poco más de Dios, aquellas mujeres de pronto de algunas otras organizaciones, ellas solamente se colocan su vestido apropiado como mujeres cuando van a evangelizar o cuando van a orar, cuando van al templo, cuando van a hacer el culto. Pero es que a Dios no lo oramos solamente en esos momentos. En todo tiempo oramos a Dios, clamamos. Entonces en todo tiempo tenemos que estar bien, porque Dios está en todo lugar. Dios nos escucha. Dios está presto a escuchar nuestra oración, nuestro clamor. Entonces debemos estar bien con nuestro Dios para poder tener esa relación. Necesito a Dios ya. Entonces clámele, porque usted está bien con Dios. Porque ahí estoy con una manera correcta, con una manera santa, viviendo santamente delante de Dios. Y eso nosotros debemos tenerlo en todas las áreas de nuestra vida, no solamente internamente, sino exteriormente. Porque esta vida nos muestra que tenemos entonces una estrecha relación con Dios, la santidad. La santidad en nuestra vida nos hace tener una vida de relación íntima con Dios. Y ¿cómo podemos alcanzar esa santidad? ¿De qué manera nosotros podemos ser santos? Porque esta es una exigencia para los hijos de Dios. Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, nos enseñan claramente. Y es que ellos tenían una relación estrecha con Dios cuando estaban guardando el mandamiento de Dios. Mientras que ellos obedecieron a Dios, llevaban una vida en santidad y tenían una relación íntima con Dios. Y ya todos sabemos, después de que pecaron, perdieron esa comunión íntima con Dios. Entonces, para nosotros alcanzar la santidad debemos obedecer los mandamientos de Dios, obedecer su palabra. Y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles de poner en práctica. ¿Sabe cuándo se vuelven difíciles? Cuando nosotros comenzamos a mirar al mundo. Y comenzamos allá a ver qué hay allá en el mundo y a recibir el ofrecimiento del mundo. Ahí es cuando se nos complica nuestra vida espiritual con Dios y ahí es cuando comenzamos a tener problemas en nuestro ser espiritual. Entonces comenzamos a recibir lo del mundo y a desobedecer a Dios, entonces se va bajando nuestro nivel espiritual. Vamos comenzando a alejarnos de la presencia de Dios. Y vamos entrando en conformismo, vamos entrando en frialdad espiritual, vamos entrando en una vida mediocre, en una vida llena de las vanidades del mundo. Pero cuando yo estoy cerca de Dios, mientras más cerca esté de Dios, voy a estar más lejos del mundo. Voy a estar a distancia, a kilómetros del mundo. Y mi vida, la vida de un verdadero cristiano, es una vida llena de paz, de gozo, de felicidad. Cuando uno encuentra un creyente, una mujer, un hombre amargado, es porque está alejado de Dios. Porque no está viviendo como tiene que vivir para Dios. Porque cuando yo vivo para Dios, mi rostro, mi ser refleja alegría, refleja gozo. Aún en las pruebas y en las dificultades, yo estoy feliz y le doy gracias a Dios por todo eso.
en la tristeza, en el dolor, en la escasez, yo digo, Dios proveerá porque estoy bien con Dios. Pero cuando comienzo a desobedecer a Dios, mi vida se va complicando. Entonces me voy alejando de Dios, voy perdiendo la santidad. Y Dios nos invita a vivir en santidad a todos. Primera de Pedro dice a las mujeres directamente, 3:1 de Primera de Pedro, porque al 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Habla de santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Santo es sinónimo de puro, de limpio, de consagrado, separado, apartado del mundo para Dios. Separado del mundo para Dios. Entonces, cuando yo me separo del mundo, me acerco a Dios y vivo una vida en santidad, tengo una comunión maravillosa con Dios. Nos encontramos con esas mujeres en la antigüedad. Aquí no dicen hombres porque son muchas, pero si vamos a la palabra de Dios, encontramos muchísimas mujeres santas que le sirvieron a Dios en su momento. Entre ellas Sara, Elizabeth, María, la madre de Cristo, y muchas otras mujeres que le sirvieron a Dios con todo su corazón, que en ese momento de su vida se separaron del mundo, que tomaron una vida diferente en ese momento a las costumbres que tenían las mujeres en ese tiempo, la sociedad del momento. Se acogieron a los mandamientos de Dios y comenzaron a vivir de manera distinta. No como el mundo vivía, sino como Dios se los mandaba, como Dios se los ordenaba. Eran mujeres diferentes a todo lo demás, pero ellas asumieron eso con valentía. Servir a Dios es un privilegio. Y servir a Dios nos hace diferentes, nos hace distintos. Yo le pregunto en esta noche a las mujeres de esta congregación, ¿usted es diferente a todas las demás mujeres que hay afuera? ¿O será que de pronto nos estamos pareciendo a las mujeres que hay allá afuera? Porque estamos viviendo una pandemia espiritual también en este aspecto. Qué bueno por todas aquellas que están en ese propósito de mantenerse firmes como hijas de Dios, diferentes a todas las demás. Así debe ser, diferentes a todas las demás. Pero ya encontramos hoy muchas mujeres en nuestra iglesia que no vamos a criticarlas, vamos a ayudarles en su vida espiritual, porque no estamos para criticar, estamos para ayudar, estamos para levantar, fortalecer las rodillas endebles, las rodillas cansadas, paralizadas. Hay que ayudar, porque si nosotros nos ponemos a murmurar, también nosotros salimos afectados. Entonces, hay que poner mucho cuidado, porque ya nos estamos pareciendo tanto al mundo, ya nos confundimos con el mundo, ya vamos a un paseo y ya no sabemos si esa mujer es cristiana o no es cristiana. Ya vamos a cualquier lugar, en cualquier actividad, y uno dice, ¿esta será o no será? Parece que sí y parece que no. Entonces ahí, y de pronto se nos va pegando esa doctrina del mundo que dice, no, es que a Dios le interesa es lo que está dentro, no le interesa lo de afuera. Pero resulta que lo interno, lo externo, es reflejo de lo interno. Lo que yo estoy viviendo, eso es lo que reflejo. Es que lo que yo hago son mis pensamientos hechos realidad, puestos en práctica. Eso es. No es que yo estoy bien así. No es que a mí me parece. Pero es que allá en el corazón está ese pensamiento. No, es que eso es exageración, no se necesita. Pero ¿sabe qué? Dios nos llama a ser diferentes, porque Él nos llama a ser santos y santas. Él nos dice que para tener una relación íntima con Él tenemos que ser santos, diferentes, distintos, limpios, puros. La palabra santo en la Biblia se hace referencia de manera directa en el momento en Éxodo 3:5, cuando Moisés mira la zarza que arde y no se consume, no se quema. Y Dios le dice, quita el calzado de tus pies
porque el lugar en que estás es santo, es tierra santa es. Entonces, Moisés, como conocía la costumbre en su momento, él entendió muy bien el mensaje. Porque resulta que en aquel tiempo, constantemente, los sacerdotes paganos hacían sus cultos a sus dioses y ellos hacían esa práctica. Cuando se iban a presentar ante una santidad inmaculada, que para ellos eran sus dioses, entonces ellos, cuando se presentaban allá delante de sus dioses, se quitaban el calzado. Y esto, con esto ellos decían que se sentían indignos, que no eran dignos de estar delante de esa majestad divina para ellos en su momento, o en su paganismo. Entonces eso era una indicación de una contaminación personal que ellos tenían. Con eso ellos querían decir eso. Entonces se quitaban los zapatos y así se presentaban delante de sus dioses en sus cultos. Y Moisés entendió muy bien el mensaje y cuando oyó la voz de Dios que le dice: quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa, él entendió entonces que estaba delante del Dios Todopoderoso y que era indigno y que necesitaba limpiarse, que necesitaba purificarse para estar delante de él. Qué bueno cuando nosotros podemos entender que nosotros nos presentamos ante un Dios grande, majestuoso, todopoderoso, el creador de todas las cosas, y que no solamente nos presentamos ante él cuando venimos al culto, sino que en todo momento nos presentamos delante de él, y que hay que quitar esas cosas que hay de nuestra vida que a él le desagradan para poder tener una comunión íntima con él. La santidad es el atributo de Dios que nos hace recordarlo más que ningún otro. Pensamos en Dios, inmediatamente pensamos, él es santo. Y los ángeles que dicen en el cielo: santo, santo, santo es nuestro Dios. Y Dios nos sigue haciendo un llamado hoy en día a través de su palabra a ser santos. Pedro nos dice de ello en primera de Pedro 1:15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No dice en una partecita, ¿cierto? Sino en toda vuestra manera de vivir. Incluye nuestra conducta en todas las áreas, nuestro modo de vestir, en nuestro modo de hablar, en nuestro modo de comportarnos. En toda vuestra manera de vivir, sed santos, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y esto nos recuerda de manera directa el mandato de Dios que le dio al pueblo de Israel después de que lo sacó de Egipto en Levíticos 11:45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo, soy santo. Y el llamado sigue siendo el mismo para nosotros: sed santos porque yo soy santo. Y a través de la escritura nosotros podemos encontrar que todo lo de Dios es santo. Su nombre es santo. Salmo 103:1, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Su trono es santo. Salmo 47:8, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Su camino, Salmo 77:13, oh Dios, santo es tu camino. Su palabra, Proverbios 30:5, toda palabra de Dios es limpia. Su iglesia también es santa. Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia llena de gloria. El Señor está llenando su iglesia de gloria porque Él va a llevar a su presencia misma en las bodas del Cordero, va a llevarse una iglesia llena de su gloria, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y si nosotras hoy, hablando directamente a las mujeres,
somos hijas de Dios y pretendemos decir que somos hijas de Dios, debemos ser santas. Como aquellas mujeres que menciona el apóstol Pedro, que ya hablamos de ellas, cuando Dios lo inspira para hablar esta palabra, que es también para nosotros hoy en día. Debemos entonces ser santas, debemos ser santos y seguir el ejemplo de esos hombres y de esas mujeres que han practicado la santidad. ¿Por qué? Porque la santidad nos abre la puerta a la presencia de Dios. La santidad nos facilita la comunión con Dios. Cuando el pueblo pecaba, ¿qué pasaba con el pueblo? Dios se alejaba y el pueblo se quedaba solo, porque habían pecado contra Dios, porque habían ofendido a Dios. Entonces se acababa la comunión entre Dios y el pueblo. Pero cuando el pueblo se arrepentía, se convertía a Dios, se separaba del pecado y de la maldad, Dios volvía y se acercaba a ellos y los bendecía y los ayudaba. Qué maravilloso es nuestro Dios, qué precioso es Él, que cada día nos enseña cómo nosotros debemos caminar para sentir su presencia, para que Él esté con nosotros. Él le dice al pueblo, por lo cual, y también nos dice a nosotros hoy, en 2 Corintios 6, 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Y qué dice? Yo os recibiré. O sea que cuando estamos en maldad, en pecado, estamos lejitos de Dios. Porque aquí dice, tienen que quitar todas esas cosas de ustedes y yo entonces los recibo. Yo estoy dispuesto a ayudarlos, a bendecirlos, a estar con ustedes. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Y si continuamos leyendo el verso 1 del capítulo 7, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu también, y perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay que entonces perfeccionarnos cada día en santidad. El que es santo, santifíquese todavía. O sea, si usted es santo, mañana debe ser más santo. Pasado mañana debemos ser más santos aún. Y cada vez que nos santificamos más, encontramos más la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios nos inunda más de su Espíritu Santo. Entonces, la santidad es un instrumento, por decirlo así, es el camino que nos llevará a la máxima comunión que nosotros tendremos con nuestro Dios. ¿Y cuál es esa máxima comunión que tendremos con Dios? Ese día, cuando estemos en su presencia y le miremos cara a cara. Porque hoy andamos por fe, hoy caminamos por fe, lo sentimos en el poder de su Espíritu Santo, pero esa santidad es el camino que nos llevará a su presencia directamente, cuando estaremos frente a frente con Él, cuando podremos ver su gloria, contemplar su hermosura y decirle gracias por habernos salvado, gracias por habernos traído a este lugar, gracias Dios por poder estar contigo por toda la eternidad. Qué maravilloso es nuestro Dios, que nos enseña cómo tener esa máxima comunión con Él. Sin santidad nadie verá al Señor. Colóquese sobre sus pies y digámosle al Señor que nos ayude a vivir en santidad, porque es la única manera que podemos tener esa comunión, esa relación preciosa con nuestro Dios. Dios soberano, Dios todopoderoso, Cristo amado, estamos delante de tu presencia en esta noche, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, el valor de ser mujer. Oh Dios, gracias por enseñarnos a todos el valor que tenemos en tu presencia, tanto hombres como mujeres. Gracias, Señor, por enseñarnos que nos has traído aquí con una misión, pero que aparte de todo eso, tú quieres tener una comunión estrecha día a día con nosotros. Oh Dios, guárdanos en santidad, guarda nuestros pies, que caminemos cada día rectamente delante de ti, Señor, para tenerte siempre a nuestro lado y en nuestro corazón, Jesús de la gloria, Cristo amado.